Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va este jueves? Ya sabéis que los jueves hablamos de los guerrilleros del emprendimiento, de todas esas cualidades que tienen que tener, y últimamente estamos hablando de esas soft skills, de esas pequeñas tareas que tienen que hacer para conseguir marcar la diferencia. Recuerda que como guerrilleros del emprendimiento pues tenemos una mayor responsabilidad en adquirir todas esas herramientas que vamos a necesitar para, como pequeños Davides, luchar contra los grandes Goliat. Eso somos los guerrilleros del emprendimiento. Y hoy vamos a hablar de una de esas técnicas fundamentales para cualquier guerrillero del emprendimiento que debe trabajar, que debe estudiar, que debe conseguir dominar, como es la comunicación efectiva, clave del éxito para los guerrilleros del emprendimiento. Y sí, como te decía jueves, como te decía guerrilleros del emprendimiento, y hoy una de esas habilidades que muchas veces es de las más complicadas de conseguir, que a muchos emprendedores parece como que él es emprendedor y el resto, y todo eso de la comunicación en público, todo eso de la transmisión de mensajes, pues no tiene que ser para el emprendedor. Pues los que nos dedicamos a esto y sobre todo los que somos guerrilleros del emprendimiento sabemos que es fundamental dominar la comunicación. Y en este caso la comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque es esa habilidad esencial para prosperar en el entorno empresarial, que va cambiando, que es competitivo. Y bueno, pues toda esa capacidad que nos va a dar la comunicación efectiva de expresar ideas, de presentar propuestas, de colaborar, pues va a ser fundamental para el éxito de cualquier negocio. Así que la comunicación efectiva tiene que estar ahí como primer objetivo. Tenemos que aprender a comunicar, tenemos que aprender a transmitir todo aquello que queremos trasladar al mercado, a proveedores, a stakeholders, a cualquier miembro o a cualquier actor relacionado con nuestro negocio. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la importancia real de esta comunicación efectiva, cómo la podemos entrenar, muy importante. Ya sabéis que aquí siempre buscamos la manera de entrenar estas cosas, nadie nace sabido y todo esto tiene que ver más con el entrenamiento que podamos hacer que con haber nacido pues tocado con la habilidad de la comunicación, ¿no? También hablaremos de las ventajas, de la diferencia competitiva que se puede producir. Veremos también grandes emprendedores que han hecho de la comunicación efectiva una de sus habilidades diferenciadoras y bueno, pues iremos con ese plan para desarrollar esta habilidad, esta capacidad que es fundamental si eres un emprendedor y imprescindible si eres un guerrillero del emprendimiento. Así que atento, que lo que viene te va a gustar. Lo primero, vamos a definir qué es esa comunicación efectiva. Bueno, pues se refiere a la capacidad de transmitir y recibir información de manera clara, concisa y persuasiva, tanto verbal como escrita. Estamos hablando de hablar
de comunicarnos con un equipo, en público, con un socio, pero también estamos hablando a la hora de escribir, a la hora de mandar un email. Tenemos que ser también conscientes de que ahí también tiene mucho que ver esa comunicación efectiva. Por un lado implica escuchar activamente, y esto es una de las cosas que normalmente más nos cuesta. Y el problema es que al que le cuesta escuchar está reflejando mucho de su personalidad. Y bueno, pues en muchos casos hay un cuento de Bergamoto que tenemos por ahí en las 8 disciplinas del dragón, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? El que cree que lo sabe todo o que tiene suficiente conocimiento y no le interesa atender todo eso que otros tienen que aportar. Bueno, pues la escucha activa es fundamental. También tenemos que ser capaces de expresar ideas de manera comprensible. Y esto que puede parecer de perogrullo, porque todo el mundo dice, bueno, pues claro, es una cosa fundamental el poder expresar esas ideas de manera comprensible. Bueno, pues en la mayoría de los casos, incluso a propósito, se comunica para que los demás no nos entiendan. Y eso es un grave error. Es que de hecho tenemos que conseguir adaptar el mensaje a cada audiencia, a cada perfil, a cada contexto. Si somos capaces de hacer eso, estaremos teniendo una comunicación efectiva, estaremos llegando hasta la persona a la que queremos llegar, no solo con el sonido de nuestras palabras o con nuestra escritura, sino que estaremos llegando a su cabeza, estaremos transmitiendo esa idea que queremos transmitir. Por eso, los guerrilleros del emprendimiento, fundamental utilizar esta comunicación efectiva, porque vamos a tener que persuadir clientes, vamos a tener que persuadir socios, inversores, vamos a tener que liderar equipos de trabajo, vamos a tener que ir creando una cultura de empresa. Todas estas cosas se hacen a través de la comunicación, bien con los equipos, con los accionistas, con el mercado, con los clientes. Y eso, como guerrillero del emprendimiento, lo tienes que dominar. Es una cosa fundamental. Y créeme que marcará la diferencia. Pero ¿cómo entrenamos esta comunicación efectiva? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Bueno, pues tenemos que practicar y tenemos que perfeccionar diferentes aspectos de la comunicación. Hemos visto que estamos hablando de la comunicación hablada, pero también de la escrita, y bueno, pues ahí hay muchas cosas que podemos practicar. Por ejemplo, la escucha activa. La escucha activa, que debería ser obligatoria, pues la mayoría de los casos no se produce. Yo el primero, cuando uno tiene mucho follón, está haciendo algo, viene alguien a tu despacho, se sienta, te empieza a hablar y tú sigues con el ordenador y bueno, pues no estás mostrando empatía. Tienes que estar ahí pendiente, tienes que estar haciendo preguntas y en esas preguntas muchas veces vas a repetir lo que te están diciendo simplemente para confirmar y dejar claro que lo que has recibido es lo que se ha emitido. La escucha activa requiere concentración, hay que estar en eso, en escuchar, y muchas veces, por una razón o por otra, con una excusa o con otra, realmente no estamos escuchando lo que nos dicen. Cuando tú vas, por ejemplo, a un debate o estás discutiendo con alguien, en la mayoría de los casos no estás escuchando lo que te responde, sino que estás preparando la siguiente pregunta o el siguiente ataque. Y nos perdemos muchísimas cosas. Esto yo lo comprobé en la radio. Cuando hacíamos el programa de radio, tú hablabas, hacías la entrevista y yo me acordaba perfectamente de las preguntas que iba haciendo. Pero cuando lo escuchabas después, el día que se emitía, había muchas cosas de las respuestas que no te habías dado cuenta, que no las habías procesado, que no las habías grabado, porque estabas directamente a volver a hablar y a volver a poner la siguiente pregunta y no estás realmente en un proceso de escucha activa. Después, la claridad y la concisión. Y esto, mira, tenemos un proyecto editorial en Editatum y uno de los grandes problemas que tenemos cuando le pedimos a un autor que haga un libro,
suele ser la claridad y la concisión. Y es que les resulta muy difícil ser concretos, ir al grano, y en muchos casos, bueno, pues le dan muchas vueltas al tema, lo floriponcio, le ponen demasiada floritura, y al final, bueno, pues lo que se comunica se pierde envuelto en todos esos envoltorios, ¿no? Entonces tenemos que aprender a expresar esas ideas de manera simple, de manera directa. Evitemos la ambigüedad de estas cosas y sobre todo las redundancias, ¿no? El estar expresando con 100.000 adjetivos lo mismo, pues no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando lo que queremos es una comunicación efectiva. Lenguaje no verbal, muy importante. Hay que aprender cómo dominar ese lenguaje corporal, ese contacto visual que tenemos que tener con la otra parte, esos gestos, porque todo eso va a reforzar tus palabras y además en muchos casos te va a ayudar a que la otra parte pues se sienta atendida y se sienta en un proceso de escucha activa, porque bueno, pues todo tu cuerpo está respondiendo a esa situación en la que estáis, a esa conversación. La adaptación del mensaje es fundamental. Tenemos que ajustar la comunicación con el contexto, con la cultura, con las necesidades de la audiencia, con el nivel de conocimiento del tema que tiene la audiencia. Y es que no se puede hablar igual para unos que para otros y no se puede hablar igual en una circunstancia que en otra. Es fundamental que seamos capaces de armar nuestro discurso en diferentes niveles, con diferentes estilos, para poder llegar a, bueno, pues a los diferentes oyentes o escuchantes que podamos tener en cada contexto. Y luego debemos practicar la retroalimentación como en todo en la vida, como en el emprendimiento también. Tenemos que solicitar esas opiniones, esas críticas, constructivas o no, para mejorar las habilidades de comunicación. Y es que muchas veces pues uno piensa que con lo que tiene ya es suficiente, pero con muy poquito más pues puede mejorar, puede dar pequeños saltitos de mejora que van a producir una ventaja competitiva tremenda y un aumento en esa comunicación efectiva. Y ya me he ido de tiempo, así que vamos directamente con nuestro sponsor y luego seguimos con esas ventajas de la comunicación efectiva. Hoy vamos a hablar de CEFAE, el Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, que tienen todos esos cursos que te hacen falta para ir creciendo como guerrillero del emprendimiento. Y bueno, pues mejor que te lo cuenten ellos. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con la gente de CEFAE. Sabéis que la formación es imprescindible. Hay formación para esto de la comunicación efectiva y bueno, pues es importante dominar diferentes técnicas, estrategias, medios de comunicación, porque en un momento dado pues puede hacernos falta para nuestro negocio, para transmitir los valores, la cultura de nuestra empresa, en definitiva pues para conseguir nuestros objetivos. Y seguimos, vamos a hablar de las ventajas que tiene una comunicación efectiva y bueno, pues esos beneficios que tiene para los emprendedores. Para los guerrilleros del emprendimiento ya ni te cuento. Primero, nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de persuasión. Y es que vamos a tener que convencer continuamente a muchísima gente, a accionistas, a clientes, a empleados. Y bueno, pues vamos a estar vendiendo ciertas cosas que queremos que pasen, las características de nuestros productos o servicios. Bueno, pues con la comunicación efectiva vamos a ganar persuasión, algo muy importante. También mejor colaboración, y es que vamos a facilitar de manera increíble el trabajo en equipo y bueno, pues vamos a fomentar un ambiente muy rico, muy de entendimiento, de respeto, en el que la comunicación va a ayudar a que esas relaciones en los equipos funcionen mucho mejor. Vamos a ser más eficientes.
¿Por qué? Porque vamos a reducir el tema de los malentendidos, de los conflictos, que normalmente vienen por una falta de entendimiento del mensaje que hemos lanzado. El mensaje no era correcto o era correcto pero no se ha entendido bien, y bueno, pues como no hemos aplicado todas estas estrategias de comunicación efectiva, pues finalmente se producen conflictos y perdemos eficiencia en nuestro negocio. También vamos a ganar mucho de satisfacción del cliente, y es que cuando hacemos una comunicación efectiva lo que estamos es aumentando la confianza y la lealtad del cliente al abordar directamente sus necesidades y sus expectativas, algo fundamental. También vamos a conseguir liderazgo efectivo, como la comunicación efectiva, pues liderazgo efectivo, facilitando la dirección y la motivación de los equipos de trabajo para finalmente pues, conseguir esos objetivos comunes. Esto de la comunicación efectiva puede y suele marcar una diferencia competitiva. Y es que en el mundo empresarial, el empresario y la empresa que tiene la comunicación efectiva en su punto de mira, pues va a tener muchas más posibilidades de atraer clientes, de conseguir inversores, de traer y retener el talento, lo que al final pues resulta algo beneficioso para nuestro proyecto, para su crecimiento sostenible y sobre todo para ese éxito a medio y largo plazo. Por eso tenemos que hacer hincapié en esta comunicación efectiva como una de nuestras diferencias competitivas. Ya te digo, como guerrillero del emprendimiento, vamos, tiene que ser nuestro objetivo número 1, ser capaces de comunicar de manera efectiva. Grandes expertos empresariales que han trabajado con esto de la comunicación efectiva, pues te puedes imaginar, muchos. Pero así, los más conocidos: Steve Jobs, de Apple; Elon Musk, de Tesla y SpaceX; Sheryl Sandberg, de Facebook. Bueno, pues estos líderes han demostrado la capacidad para comunicar su visión, para, importante, inspirar a sus equipos, para persuadir a las audiencias con las que se estaban comunicando, y bueno, pues gracias a eso, o ayudado por esa comunicación efectiva, pues han conseguido el éxito en sus respectivos campos y especialidades. Como te decía, esto se entrena. Se pueden hacer muchas cosas para entrenar la comunicación efectiva. Vamos a empezar por diferentes tips que te doy. Uno, la autoevaluación. Tenemos que ser capaces de identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de mejora en la comunicación. Y para eso debemos pedir retroalimentación a nuestros colegas, compañeros, miembros de equipo, amigos, que nos den ese feedback necesario para que podamos trabajar justo en esos sitios donde, bueno, pues la mejora va a suponer mucho más para la consecución de nuestros objetivos. Tenemos que establecer objetivos, muy importante, como en cualquier proyecto que emprendamos en la vida. Vamos a definir unas metas específicas, importante que sean realistas, y vamos a ponernos en marcha para mejorar esas habilidades de comunicación en un plazo determinado. Primero las habremos identificado y después nos tenemos que poner a mejorarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con formación. Y es que hay cursos, talleres, seminarios en los que podemos adquirir estos conocimientos y estas técnicas en comunicación efectiva, o en los que podemos practicar todo esto que hemos aprendido y ver en la vida real, bueno, pues cómo va evolucionando nuestra capacidad de comunicación. La lectura, algo fundamental. Hay que leer libros, artículos sobre comunicación efectiva, por supuesto, pero en principio sobre cualquier contenido. La lectura nos va a abrir la cabeza, nos va a dar más herramientas para que podamos comunicar en cada caso como tenemos que comunicar, para que nuestra comunicación sea efectiva. Después, como te decía, tenemos que practicar. Podemos practicar en cualquier situación en la vida. Y bueno, pues seguro que tenemos reuniones, que tenemos un proyecto en equipo, que tenemos que hacer una presentación, que hay que hacer una negociación. Pues en todas esas practiquemos las cosas que hayamos ido aprendiendo sobre la comunicación efectiva. Como te decía, el feedback fundamental, solicita de manera regular esa retroalimentación
para que poco a poco vayas viendo cuáles son esas habilidades de comunicación que has ido mejorando, cuáles todavía están pendientes y poco a poco pues vayas teniendo un panorama real de cuál es tu situación y cuáles son los márgenes de mejora en esa comunicación efectiva. Y por último, una opción que siempre viene muy bien es el tema de la mentoría, y es buscarse un mentor, un coach que te guíe, que te apoye, que contribuya a desarrollar tus habilidades en comunicación efectiva. Yo lo he dicho muchas veces en este podcast, yo tuve mi mentora, que todavía la tengo, que por cierto me lleva persiguiendo porque tenemos que arreglar unas cosillas que ha visto en algunos vídeos, y bueno, pues poco a poco con esta mentoría yo fui aprendiendo a desenvolverme en la radio, en televisión, hablar en público, bueno, pues cosas que ya me había formado en su día, pero que todavía había mucho que pulir y todavía hay muchísimo que trabajar. Podemos estar trabajando toda la vida y podremos ir mejorando todavía más esa capacidad de comunicación efectiva. Así que ya sabes, la comunicación efectiva es una habilidad fundamental para el emprendimiento. Para los guerrilleros del emprendimiento es imprescindible para poder moverse en el mundo empresarial y para tener esa ventaja competitiva. Y bueno, pues si invertimos un poquito de tiempo y esfuerzo en desarrollar estas capacidades, pues luego vamos a poder disfrutar, como te decía, de esa ventaja competitiva que nos va a ayudar a conseguir nuestro éxito, a conseguir esos objetivos que nos hemos propuesto como profesionales, como emprendedores. Bueno, nos va a servir para comunicarnos de una manera más efectiva y poder llegar mejor a todo aquel al que queremos enviar nuestro mensaje. Además, ya os he dicho, que también implica la escucha, vamos a saber, si lo hacemos bien, pues qué es realmente lo que necesita nuestro cliente, nuestro inversionista, nuestro socio, nuestro proveedor. Y bueno, es mucho más fácil complacer a alguien cuando sabemos qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Y la mayoría de las veces nos lo dice, pero no lo escuchamos. Bueno, ya sabéis que yo estaría aquí toda la vida, pero hay muchas cosas que hacer hoy jueves. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.